el asesino del cielo que puso de rodillas a Alemania. En el lejano año 40, sobre las aguas grises del Canal de la Mancha no había lugar para errores. Al amanecer, cuando el viento levantaba la brisa salada de las olas oscuras, los pilotos de ambos bandos comprendían. Cada segundo podía ser el último. Tras las nubes altas, los cazas enemigos ya aguardaban, buscando la oportunidad para un golpe devastador. En tierra, los soldados británicos escrutaban el cielo sombrío, esperando un nuevo ataque, sabiendo que los valientes pilotos eran la única barrera entre ellos y la catástrofe. Llegaría el momento en que, entre el resplandor blanco de los motores, nacería aquella máquina que lo cambiaría todo. El verdadero punto de inflexión en el combate aéreo nunca es casual. A 8.000 pies sobre el puerto de Dover, inadvertido para los puestos terrestres, dominaba el cielo un grupo de cazas alemanes Focke-Wulf 190. La costa inglesa yacía indefensa, como en la palma de la mano. De repente apareció una silueta desconocida que comenzó a acercarse vertiginosamente. Este avión se distinguía por su potente hélice de 4 palas, alas macizas y llamativas franjas amarillas en el fuselaje. Comparado con los elegantes Focke-Wulf, parecía tosco, incluso primitivo. Los alemanes se lanzaron en picado intentando escapar, pero el cazador desconocido se pegó a sus colas como si estuviera pegado. El motor rugía a plena potencia, creando un sonido que nadie había escuchado antes en ese teatro celeste. Luego llovieron ráfagas de cañones de 20 milímetros. Cargados con armamento de bombas, los alemanes no podían despegarse. Desesperados arrojaron su carga. Sus bombas cayeron en las aguas frías, y ellos mismos se dirigieron hacia la salvadora costa francesa. El avión desconocido los persiguió a una velocidad superior a 440 millas por hora, dejando claro: el dominio de la Luftwaffe en ese cielo había terminado. Ese año, en el sur de Inglaterra reinaba la alarma. Los defensores escrutaban incesantemente las nubes grises, esperando la próxima oleada de ataques alemanes. Los desesperados héroes de los primeros combates aéreos, el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane, con el tiempo cedieron ante un nuevo rival. El Messerschmitt 109E, que tenía mejor velocidad de ascenso y se movía mucho más rápido a gran altitud, gradualmente fue desplazando a los cazas británicos de los cielos. La superioridad aérea, clave para la seguridad del país, se volvió inestable. Los comandantes militares comprendieron. Era hora de actuar para no perder el último bastión de defensa. La inteligencia advertía que pronto aparecería el moderno Focke-Wulf 190, que volvería obsoleto todo el armamento disponible. El Ministerio de Aviación dio la orden: crear un caza capaz de volar a 450 millas por hora, a 15.000 pies de altura, y tener potente armamento de cañones. Esta difícil tarea la asumió el destacado ingeniero Sidney Camp, ya conocido por la creación del Hurricane. Decidió montar en el nuevo fuselaje el gigantesco motor fabricado por Napier Sabre. 24 cilindros, disposición en H, volumen superior a 2.200 pulgadas cúbicas y 2.200 caballos de fuerza, el doble que los Merlin de los Spitfire. La masa total del nuevo avión debía ser aproximadamente 11.000 libras, con una envergadura de 41 pies y una hélice de 14 pies, la más grande jamás instalada en cazas monomotor. El proyecto inicial tenía armamento de 12 ametralladoras Browning, pero esta idea fue rápidamente abandonada en favor de armas más pesadas. El nuevo avión sobre el papel era el terror de los cielos, capaz de desarrollar 400 millas por hora a 18.000 pies de altura. Esta vez el Ministerio de Defensa creyó tanto en el proyecto, que ordenó 1.000 ejemplares antes del primer despegue. Cuando llegó la fría y sombría mañana del 24 de febrero del año 40, el piloto de pruebas principal, Philip Lucas, se preparaba para el primer vuelo del prototipo. Ya tenía experiencia con máquinas arriesgadas, pero nunca se había sentado en un aparato tan experimental. El Napier Sabre, 12 cilindros con ajuste preciso de combustible e ignición, era una auténtica fuerza de la naturaleza que solo había que despertar. 2 cartuchos de arranque estaban listos,
y cualquiera podía destrozar el motor para el encendido. El primero funcionó. El motor tosió, se estremeció, luego rugió repentinamente, haciendo temblar las ventanas del hangar y los mecánicos corrieron a buscar refugio. Las llamas de los escapes golpearon 1,5 metros. Los controles eran pesados, insensibles. Incluso a 40 millas por hora el timón exigía toda la fuerza del piloto. La enorme hélice tiraba perceptiblemente del avión hacia un lado con cada movimiento de la palanca de gases. Durante la aceleración, Lucas sintió por primera vez el verdadero peligro. A 100 millas por hora en 8 segundos, el morro del avión se sacudía por la potencia, y solo después de 120 millas por hora se podía aliviar un poco el control. El ascenso era frenético, casi 3.000 pies por minuto. Sin embargo, el fuselaje temblaba por la potencia, y a 15.000 pies comenzó una ola de flameo. La parte trasera del fuselaje se retorció. El metal se abrió con una grieta por donde brilló la luz del día. Lucas tuvo que elegir: saltar y arriesgarse a una explosión del motor o intentar aterrizar el avión. Eligió lo último, rezando para que el fuselaje aguantara. El aterrizaje fue una batalla. El tren de aterrizaje temblaba, pero se logró detener el avión. La máquina sobrevivió, pero los problemas apenas comenzaban. Los constructores trabajaron todo el verano. Placas externas reforzaron la cola. Dentro añadieron costillas de rigidez. Las alas se montaron en potentes vigas. Planeaban armarlo con 12 ametralladoras, pero cambiaron a 4 cañones de 20 milímetros de fabricación española, para aumentar la potencia de fuego. En septiembre, lanzaron el segundo prototipo, pero aparecieron nuevos problemas. El motor Sabre a menudo fallaba debido al control impreciso de válvulas, cambios de temperatura en los cilindros, aumento inesperado de potencia. El arranque del motor se convirtió en todo un misterio. Combustible, ignición y un poco de suerte. Los fallos técnicos perseguían cada vuelo. Los vapores de combustible se encendían en los escapes calientes. Los pilotos tenían que salir, y los técnicos apagaban los motores con espuma. A menudo los motores tenían que ser reemplazados completamente. Aún más peligrosa fue la penetración de monóxido de carbono en las cabinas, por lo que los pilotos llevaban máscaras de oxígeno, incluso a bajas altitudes. Las pruebas limitaban otra innovación: la cabina con puertas laterales, como en un automóvil. Esto simplificaba el servicio en tierra, pero en combate podía convertirse en una trampa. A alta velocidad, el flujo de aire atascaba las puertas, y era prácticamente imposible salir, incluso si la cabina ardía. Uno de los pilotos experimentados dijo: «Teníamos extintores más que suficientes». A finales del año 40, el programa estaba al borde del colapso. El número de accidentes superaba las pérdidas por el enemigo. Cada salida revelaba nuevos defectos. El avión que debía traer la victoria en el cielo se había vuelto peligroso para los suyos. La tabla de salvación fue una noticia inesperada. En Francia, las fotos de reconocimiento revelaron máquinas de combate desconocidas con alas cortas y motores gemelos. Ya en verano aparecieron los primeros Focke-Wulf 190 sobre el Canal de la Mancha. Para los británicos fue un verdadero desafío. El nuevo avión alemán era compacto, rápido, bien armado. Su motor tenía casi 1.700 caballos en un fuselaje de menos de 9.000 libras. La aceleración y maniobrabilidad se volvieron inalcanzables para los Spitfire actuales. El armamento, 2 ametralladoras pesadas y hasta 4 cañones de 20 milímetros, permitía atacar a distancia, causando devastación. Los escuadrones de Spitfire resultaron más débiles por debajo de 25.000 pies. El Focke-Wulf podía atacar sobre el mar y desaparecer antes de la llegada de los perseguidores. Uno de los primeros encuentros del comandante de vuelo Douglas Bader, quien volaba con prótesis, con los Focke-Wulf resultó en pérdidas. Su escuadrón perdió 3 de los suyos sin derribar un solo enemigo.
Ganaban altitud como cohetes y giraban mucho más rápido que todo lo que habíamos visto, recordó después del combate. Precisamente debido a este desafío, el programa de desarrollo del nuevo caza se aceleró. A pesar de todos los riesgos, la máquina tenía una ventaja principal: la velocidad. Por debajo de 15.000 pies aceleraba a más de 400 millas por hora, y podía ganar aún más en picado. Los primeros pilotos, entre ellos Ian Mallet, recordaban: la aceleración era como un golpe de martillo en la espalda. El motor daba tal tracción que todo alrededor se difuminaba. A finales del año 41, el Escuadrón 56 comenzó a operar en Duxford. A pesar de las dificultades técnicas, cambios importantes hicieron la máquina más segura. Reemplazaron las puertas de cabina por deslizantes. Mejoraron la visibilidad y las posibilidades de sobrevivir durante un accidente. Añadieron placas externas a la cola. Las máscaras contra monóxido de carbono se volvieron obligatorias. El 20 de enero del año 42 tuvo lugar la primera salida de combate. El avión con marcas amarillas se acercó rápidamente a los cazas alemanes sobre el puerto de Dover. El rugido del motor anunció la aparición de un nuevo competidor. A una velocidad superior a 440 millas por hora, el piloto alcanzó al enemigo, disparándoles con potentes cañones. Los alemanes quedaron conmocionados por la velocidad. Arrojaron las bombas y se lanzaron a huir de regreso a Francia. En pocas semanas, tales intercepciones se volvieron rutinarias. La Luftwaffe perdió la capacidad de realizar incursiones diurnas impunemente sobre el estrecho. Así comenzó una nueva era, la era del dominio británico en el cielo sobre el Canal de la Mancha. El éxito en la intercepción de cazas alemanes demostró el valor de la nueva máquina, pero los comandantes planeaban una aplicación mucho más ambiciosa. Cada futuro desembarco en Europa requeriría aviones capaces de destruir blindaje, fortificaciones y líneas de suministro enemigas. El potente motor Napier Sabre daba tal potencia que ningún otro caza tenía. Cuando el Spitfire apenas manejaba una bomba de 500 libras, el nuevo avión podía llevar 2 bombas de 1000 libras sin deterioro significativo de la manejabilidad. El Escuadrón 181, formado en septiembre del 42 en Duxford, fue el primero en recibir armamento de bombas. Los periodistas rápidamente inventaron el apodo Bonfuns, que arraigó a pesar de las declaraciones oficiales. El comandante del escuadrón, Derek Walker Smith, encabezó las primeras salidas en octubre para atacar almacenes alemanes y baterías costeras cerca de Cherburgo. Su formación cortó la densa niebla sobre la costa, un fino velo contra los peligros de abajo. Los alemanes esperaban con cañones antiaéreos de 88 milímetros con guía por radar, capaces de convertir el cielo en un infierno. El vuelo de Walker Smith a menudo entraba directamente en el muro de fuego. Los fragmentos silbaban, reflejaban las alas y el fuselaje. Cada avión llevaba 2 bombas de 1000 libras con retardo de detonación, lo que obligaba a los pilotos a volar recto y nivelado durante 15 largos segundos bajo fuego concentrado. Todos los nervios gritaban cambiar el curso o desviar, pero la disciplina los mantenía en la trayectoria. Luego las bombas caían, estallando en enormes bolas de fuego que destrozaban los almacenes de abajo. Sin embargo, el precio era alto. 2 aviones no regresaron. Otros 3 apenas llegaron a casa con graves daños por los antiaéreos. Las máquinas volvían acribilladas, arrastrando vapores de combustible, a menudo necesitando reparación completa. Las limitaciones de los bombardeos de objetivos fortificados se volvían evidentes. Pero la solución revolucionaria ya se estaba desarrollando. La salida la propusieron los cohetes RP-3. Este proyectil de 60 libras con ojiva de alto explosivo o perforante podía penetrar hasta 4 pulgadas de blindaje. A diferencia de las bombas, los cohetes permitían atacar desde diferentes alturas y ángulos, dando a los pilotos la oportunidad de maniobrar durante el ataque y al mismo tiempo causar enorme daño. La instalación era compleja. Cada avión llevaba 8 cohetes en guías, 4 bajo cada ala. Las guías añadían 400 libras de peso y creaban resistencia perceptible al aire. El centro de gravedad desplazado de los cohetes exigía reentrenamiento completo de los pilotos.
Adicionalmente instalaron blindaje para proteger al piloto y sistemas críticos. En combinación con 4 cañones de 20 milímetros, la potencia de fuego se volvió tan destructiva que se comparaba con un destructor. 2 segundos de disparo podían lanzar 86 proyectiles. En octubre del 43, el Escuadrón 181 realizó los primeros golpes operativos con cohetes RP-3 contra estaciones de radar alemanas cerca de Calais. Cada cohete llevaba 25 libras de explosivo, dirigido a búnkeres de hormigón y posiciones antiaéreas del muro atlántico. Los pilotos entraban en picado en ángulos suaves. Los cohetes volaban en pares más allá de las puntas de las alas. Las ojivas perforaban fortificaciones que antes resistían bombas convencionales. El hormigón se desmoronaba. El acero se retorcía. Las antenas de radar caían en nubes de humo y polvo. Los golpes eran precisos, despiadados e impresionantes. La nueva arma convertía posiciones antes inexpugnables en ruinas en pocos minutos. Para diciembre, 18 escuadrones de cohetes constituían la base de las segundas fuerzas aéreas tácticas. Los entrenamientos intensivos abarcaban reconocimiento de objetivos, elección de municiones y coordinación con controladores terrestres. Para la primavera del 44, el avión se había transformado de interceptor problemático en formidable avión de ataque. La mañana del 6 de junio comenzó con un extraño silencio sobre los campos del sur de Inglaterra. En las cabañas de briefing débilmente iluminadas, jóvenes pilotos se inclinaron hacia adelante, escuchando cómo los dedos trazaban líneas en el enorme mapa de Normandía. La defensa alemana estaba marcada con una gruesa franja roja, un muro de artillería y blindaje que esperaba en la lejana costa. Afuera, las tripulaciones trabajaban febrilmente en el amanecer gris. La pintura aún no se había secado en sus manos después de pintar durante la noche nuevas franjas de identificación. Anillos blancos y negros alrededor del fuselaje y las alas. Era una medida desesperada de seguridad para que los artilleros aliados no confundieran a los suyos con el enemigo en el cielo que se llenaría con cientos de aviones. Los Hawker se sentaban en la hierba, máquinas brutales, creadas no para la belleza sino para la fuerza. Sus hélices de 4 palas brillaban en los primeros rayos de luz. Los mecánicos retiraron los calzos, el aire comprimido silbó, y los motores Sabre cobraron vida con un rugido gutural que sacudió las cabañas y resonó en las ventanas. Uno tras otro, los aviones rodaron hacia adelante, elevándose en el cielo sombrío con nubes pesadas. Debajo se extendía el Canal de la Mancha, gris e inquieto, pero transformado por la flota de invasión. De horizonte a horizonte, los barcos cubrían el agua. Destructores, transportes, naves de desembarco, acorazados. Los aviones se nivelaron a 380 millas por hora. Cada uno llevaba 8 cohetes y la feroz potencia de 4 cañones de 20 milímetros. El cruce duró 20 minutos. Luego la línea costera atravesó las nubes. Normandía se desplegó abajo, ya desgarrada por el bombardeo naval. Columnas de humo se retorcían hacia el cielo. Los caminos tras las playas hormigueaban con refuerzos alemanes. Tanques, semiorugas, camiones que se arrastraban a través de los setos. El revolucionario sistema de apoyo cercano comenzó a funcionar. Observadores avanzados encendían los campos con fósforo blanco. Cada destello marcaba un objetivo en los bosques pantanosos. Los aviones entraban en picado. El horizonte se volcaba. El rugido del motor Sabre pasaba a un gruñido. A 800 yardas, los pilotos lanzaban los cohetes. Se desprendían en estelas de fuego, clavándose en los tanques principales y posiciones alemanas. Los siguientes llegaban rápido. Los escuadrones entraban en ataques empinados. Los cañones martillaban. Las semiorugas se desintegraban. Las tripulaciones de cañones antitanque se dispersaban cuando los proyectiles de 20 milímetros pasaban por sus posiciones. En los setos ardía el equipo. Para la tarde, el calendario de avance de la División Blindada 21 yacía en ruinas. Los comandantes alemanes informaban sombríamente que el movimiento diurno cerca de las playas se había vuelto imposible.
Sobre la flota de invasión los aviones volaban de regreso a través de las nubes, sus alas vacías. El apoyo aéreo cercano en Normandía rompió con todas las tradiciones. Los controladores aéreos avanzados avanzaban junto a la infantería, sosteniendo firmemente las radios. Con un marcador de humo y una llamada rápida, los golpes podían caer sobre las posiciones enemigas en cuestión de minutos, evitando las lentas cadenas burocráticas de mando que obstaculizaban en batallas anteriores. Esta rapidez se convirtió en la llave que abrió la defensa alemana. Durante junio y julio del 44, los escuadrones se convirtieron en la lanza de la aviación táctica aliada. Desgarraron blindaje alemán, columnas de tropas y cuarteles generales con creciente precisión. Una incursión cerca de Lakain dejó una huella inolvidable. Los aviones golpearon el cuartel general alemán, hiriendo al general Geir von Schweppenburg, comandante del Grupo Panzer-Oeste, y destruyendo la mayor parte de su Estado Mayor. La coordinación blindada alemana se detuvo durante 2 días completos, dando a los aliados espacio crítico para avanzar. La efectividad del golpe envió un mensaje escalofriante por el campo de batalla. El ritmo fue incesante. 4 o 5 salidas por piloto al día se volvieron rutina. Un ciclo agotador de despegue, ataque y regreso. En tierra, los giros eran un espectáculo de caos organizado. Mecánicos, manchados de aceite y sudor, cambiaban las cargas de cohetes en menos de 10 minutos, a menudo mientras los pilotos permanecían abrochados. El avión impresionaba con una fuerza que se grababa en la memoria. Horst Weber, granadero Panzer de las SS, recordaba: «Teníamos 4 Tigres y 3 Panteras. Estábamos convencidos de que obtendríamos aquí otra victoria, que aplastaríamos las fuerzas enemigas. Pero entonces llegaron estos aviones, lanzaron cohetes a nuestros tanques y destruyeron los 7. Y lloramos». Stuart Hills, comandante británico de tanque, recordó lo que sucedió cuando su columna fue emboscada por un Tigre el 2 de agosto del 44. Vinieron muy bajo y con un rugido tremendo. El segundo avión acertó directamente, y cuando el humo se disipó, vimos al Tigre acostado de lado sin torreta y sin signos de supervivientes. Sin embargo, por delante yacían las intersecciones más fuertemente fortificadas del interior de Francia. Nadie lo decía en voz alta, pero cada piloto comprendía: sería una de las salidas más duras después del día D. El briefing matutino tenía un peso especial. Las fotos de reconocimiento yacían sobre la mesa, frías y clínicas. La red de vías convergía en Falaise, las vías de acceso atestadas de cisternas de combustible y vagones de municiones. Más de 40 posiciones antiaéreas rodeaban el objetivo. La defensa interior erizaba con cañones de 88 milímetros con guía por radar. En la línea de dispersión, los aviones se agachaban bajo 8 cohetes RP-3 y cintas completas de proyectiles de 20 milímetros. El armamento adicional añadió más de 1.200 libras de peso, que apagaba la maniobrabilidad y el ascenso. Las guías de cohetes frenaban la velocidad máxima. El cielo sombrío daba camuflaje, pero los puntos de referencia ocultos obligaban a orientarse por brújula e instinto. Falaise emergió de la neblina. El nudo ferroviario se extendía debajo. El humo se arremolinaba de golpes anteriores. Entonces comenzó el antiaéreo. Nubes negras de fuego de 88 milímetros florecían a 3.000 yardas. Los aviones se estremecían cuando los fragmentos desgarraban alas y fuselaje. Ráfagas más cortas de Bofors de 40 milímetros y cañones de 20 milímetros atravesaban el cielo con destellos. Acercándose desde el suroeste, los pilotos picaban a 420 millas por hora. El aire chillaba más allá de la cabina. Las estelas blancas de los cohetes cruzaban en arcos el vórtice, acertando en objetivos móviles con cálculo preciso del tiempo. En segundos, los pilotos calculaban distancia, viento y velocidad del objetivo, lanzando pares y cohetes individuales en rápida secuencia. Durante la salida, el caos llenaba las cabinas. Olas de explosiones sacudían el fuselaje. Los fragmentos repiqueteaban contra el vidrio blindado. La temperatura de los cilindros se disparaba cuando los motores Sabre se tensaban. La palanca temblaba en las manos, cada palanca pesada y viscosa.
La sobrecarga clavaba a los pilotos en los cinturones. La compresibilidad sacudía las alas a velocidades superiores a 500 millas por hora, probando cada onza de habilidad. Pero la salida resultó exitosa. Los golpes en Falaise dejaron a los alemanes desconcertados. Almacenes de municiones y estaciones de clasificación ardían. Las vías se retorcieron por el impacto de cohetes. Los tanques quedaron inmóviles. Los aviones no solo atacaban, destrozaban la infraestructura de resistencia, abriendo un corredor para que los aliados avanzaran más profundo en Francia. El avance aliado se movía implacablemente hacia el este. Con la liberación de París en agosto del 44, la iniciativa pasó a manos de la coalición anti-Hitler, pero la resistencia alemana cerca del Rin solo crecía. Los escuadrones se adaptaron rápidamente. Ahora los golpes caían no solo sobre objetivos frontales, sino también sobre cuarteles generales y comunicaciones clave. La intercepción de radio permitía determinar la ubicación de puestos de mando. Unos minutos después, grupos de demolición partían a la misión. Una sola incursión podía destruir un búnker de oficiales de Estado Mayor, enterrando en el fondo la comunicación y el control. En la primavera del 45, los aviones se convirtieron en parte integral de la Operación Varsity, el cruce masivo del Rin. Más de 1.700 transportes y planeadores entregaban divisiones a retaguardia enemiga, y los Bombfunds destruían potentes antiaéreos, atacando tan bajo que quedaban en la zona de fuego de ametralladoras ligeras. 400 salidas de combate al día, 6 ataques por piloto, un ritmo agotador que solo los más resistentes podían soportar. Para mayo del 45, cuando el silencio cayó sobre Europa, el recuento de máquinas destruidas alcanzó casi 250 aviones enemigos. Para un avión de ataque era un récord. Sin embargo, el triunfo de esta máquina duró poco. Ya en otoño los escuadrones fueron disueltos, los aviones supervivientes cortados como chatarra, y los legendarios motores Sabre pasaron a la historia. Y sin embargo el legado de este proyecto era evidente. Los ataques nocturnos contra objetivos blindados en Normandía quebraron los planes de los comandantes alemanes. Abrieron el camino para el avance. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt reconoció: la aviación aliada, especialmente los cohetes, fue absolutamente decisiva en la derrota de la Wehrmacht. Los constructores experimentados bajo la dirección de Sidney Kamm sacaron sus lecciones de esta lucha. Crearon el Hunter con finas alas en flecha para velocidad supersónica, y el Harrier, un avión simple y confiable de despegue vertical. Cada nuevo proyecto fue una respuesta a las dificultades que tuvieron que vivir los pilotos en el torbellino de la guerra. Hoy en el Museo de Londres de las Reales Fuerzas Aéreas queda solo un avión auténtico de aquella generación. Testigo silencioso de la victoria, audacia técnica y resistencia humana.